Podcast. Vamos a hablar ahora de La Casa del Dragón, del episodio 3, que no me atrevo a decir qué título es porque otra vez pensé que se llamaba por segunda semana consecutiva The Taking of Harrenhal, y hasta el momento no hay título oficial en Max, entonces no estoy seguro si se llama así o no. No, puede que sí sea, pero fue muy fácil el Taking. Sí, ¿verdad? Porque fue nada más decirle, vengo aquí a apoderarme de Harrenhal. Ok, está bien, y se arrodillan luego. Llegó con dragón y estos chavos ya ves que se había quemado anteriormente, entonces yo creo que tenían poco personal. No, pues no tiene nada, de hecho nada más es el señor, sí. ¿no? El que es, dice que es el tío abuelo, ¿no? Del Larys. Sí. Bueno, antes de llegar ahí, por cierto, ahora sí puse un poco más de atención al intro y sí lo están cambiando. Noté, por ejemplo, en el intro salió Cheese y salió el niño Jaehaerys, el que le cortaron la cabeza. Sí, casi al final, o sea, hasta los últimos segundos, se ve el niño, el hijo de Helaena, quien así como se veía en la escena del episodio anterior, y despuesito sale Cheese colgado con sí, colgado, sí, ya me acordé. En el intro, ya después del episodio también sale, por cierto. Y rápidamente, ya que mencionamos a Cheese, habíamos dicho desde el episodio 1, ¿se acuerdan que dijimos ya no vamos a volver a ver a Cheese? Ya van 2 episodios y siguen saliendo. Volvió a salir Cheese en este episodio. ¿Verdad que se lo estaba comiendo el cuervo? Sí. Ya ni lo reconocí. Sí, era así. Le puse atención por la barba. Episodio anterior, ¿no? Que colgaron a todos los cazarratas. Sí. Hubo una escena en este nuevo episodio 3, poquito, donde están colgados. Y en cuanto lo iban a tomar, dije, capaz que va a ser Cheese. Y sí, o sea, por eso le puse atención, sí, por la barba. Sí, ya se lo están comiendo los cuervos. Bien al estilo Resident Evil. Entonces, ¿tú sí crees que este episodio 3 fue ya ahora sí en serio la última vez que vimos algo de ellos dos? ¿De Bloody y Cheese? No, tal vez puede que la recurrencia del Rat, más esqueleto la próxima vez. O puede ser como la montaña, ¿no? Que lo agarre un científico loco y luego a Frankenstein, que lo agarren a Blood. No, puede ser. Y bueno, hubo una escena que realmente la escena la pasaron nada más para justificar los comentarios de cómo está la onda en Harrenhal y Riverlands, ¿no? Se están peleando los Bracken con los Blackwood, ¿no? Están ahí, te dan a entender como que están como que en la línea de la frontera entre ellos, ¿no? Porque uno le reclama al otro que haber movido, creo que las piedras o algo así, ¿no? Uh-huh. Me imagino que es lo que marcan sus divisiones. Eso siempre han estado en guerra. Pienso que la escena justifica es que estas dos familias tienen su guerra, ¿no? Y son parte, o al menos es el plan, era parte del equipo de Rhaenyra, el equipo negro, de agarrarlos como army, ¿no? Para empezar a juntar el ejército que quieren para la guerra. Pero llegan y no van a ver nada, porque es lo primero que vemos. La mayoría de muertos, ¿no? Es todo el campo lleno de cuerpos. Otra cosa... Yo creo que una excusa, porque como estaban en guerra estos dos, los Blackwoods y los Brackets desde hace tiempo, y creo que los Blackwoods apoyaban a Rhaenyra y los otros, uh-huh. los Brackets apoyaban a Aegon, ¿no? Entonces nada más estaban buscando cualquier excusa para tener una batalla. Se mataron entre todos, pero creo que más los Blackwood fueron los que perdieron más, ¿no? Más gente. Creo que sí. Todos. Y me traté de acordar, a lo mejor me equivoco. ¿Se acuerdan en la temporada 1 cuando Rhaenyra andaba en su gira de Bachelorette? Que andaban desfilando enfrente de ella por los que querían proponerle matrimonio, que andaban castillos. Sí. ¿Se acuerdan que llega un chavito? Uh-huh. Y le empieza a hacer burla a otro de bicho chavito, no me acuerdo exactamente qué burla le hizo, pero hizo burla y termina el chico eliminando al grandote. Eran estos mismos, ¿no? O sea, estas mismas familias, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí. Yo creo que enseñaron más esa guerra, aunque sea tantito, unos 30 segundos o menos de 30 uh-huh. segundos. Pues sí, no hubieran incluido a ninguno de los principales protagonistas, me refiero de los equipos en la guerra, pero por lo menos hubiera visto algo, que esa es otra cosa, ¿no? Y lo mencionamos. Nosotros estábamos esperando o queríamos ver un poco de acción, de movimiento. Estuvo bien el episodio, pero sí le hizo falta un poco esa batallita, por lo menos un poco más, de enseñar un poco más. No hubo así realmente en escena ninguna batalla, así como, por ejemplo, en el anterior no hubo mucha guerra tampoco, pero por lo menos estuvo la pelea de los hermanos. ¿No? Y aquí creo que hubo 0 pelea. O sea, nada más se ven los cuerpos ahí muertos y creo que en vez de meter eso, creo que metieron un poco de porn y un poco de... Ahora sí, se me echaron un poquito. Y un poco de... Lo que me gustó más o menos fue un poco de horror en Harrenhal. Después hablas de eso cuando llega Daemon ahí, que se queda a dormir. Como que hay una escenita así interesante. Yo quiero platicar eso también. Pues sí, pues de hecho esa escena de Daemon es casi la siguiente, ¿no? Como decíamos,
si el episodio realmente sí termina llamándose The Taken of Harrenhal, está casi de risa, como decía Cactus, o tú, Sixto, que nada más fue llegar ahí y I claim Harrenhal, que es como que hey, me apodero de Harrenhal, y el otro, ok, está bien, y se arrodilla. Pero de todas maneras él no estaba muy no convencido, sino estaba dudoso de comer, ¿no? Se ponen a cenar y no quiere comer, piensa que lo van a estamos hablando de Daemon, que lo van a envenenar, ¿no? Me salté aquí poquito lo que estabas diciendo, Sixto. Obviamente llega Harrenhal en el avión, te iba a decir. en su avión particular, en su dragón en Caraxis, y empieza a entrar. Y Harrenhal es un edificio. Aviones y edificios, bueno, dragones y castillos. Es un castillo gigantesco, abandonado prácticamente, bueno, semi abandonado. Y sí empieza a entrar y ahí caminando entre los pasillos, así como que todo abandonado. Y se encuentra un guardia y nada más de un trancazo se lo echa. Y pasamos a lo que acabamos de decir, ¿no? Se encuentra a uno de los últimos que queda de los Strong, cenando allí con su familia. Me quedó ahí en duda a mí. Viste que cuando se arrodillaron, llegó una chava y no se arrodilló y estaba a un lado. No sé si era real o no, porque esa también salió después en la imaginación. ¿Era la misma? Bueno, yo me supuse que era la misma. Se me hizo parecida, no estoy seguro. Y se aclara, obviamente, también lo que habíamos dicho en el episodio anterior. Harrenhal ahorita es de Larys Strong, porque era de los Strong, pero Larys se echó a su papá y a su hermano. ¿Cómo habrá quemado ahí Larys? ¿Está tan grande el castillo? ¿Cómo tanta gente? Medio mojado, húmedo. Sí, tuvo que haberlo echado algún tipo. ¿Cómo se le llama? Sí. Otra cosa interesante para mí fue que cuando le dijo Prince, Prince, no sé qué, se enojó Daemon. Dijo Grace, llámame Grace. Quiere decir que él ya no está del lado de nadie, ya quiere ser él. Yo creo que el tomar posesión del King's Landing y ser el rey ya en general. Ya eso como que ya no está 100% del lado de Rhaenyra. Habíamos mencionado que se está partiendo el equipo. Rhaenyra lo cuestionó en el episodio pasado. ¿Si estás conmigo o no? Yo soy la reina, ¿sí me vas a considerar tu reina o no? Entonces sí le está calando y sí se está notando entonces que él realmente sí quiere ser considerado rey, no nada más el esposo de la reina. Y seguimos, nos quedamos aquí en Harrenhal. Pues, entonces pasan que está durmiendo, ¿no? También un cuarto gigantesco, pero todo con goteras, ¿no? Y empieza a escuchar que alguien camina afuera, ¿no? Y alguien quiere entrar a su cuarto y se sale. Yo lo primero que pensé, pues qué tonto, si se va a salir a investigar, se hubiera por lo menos puesto su armadura, ¿no? Sale y empieza a caminar en los pasillos y se encuentra a Rhaenyra, la chica, o sea, cuando estaban chicos, sí. Y está ella cosiéndole la cabeza a Jaehaerys, ¿no? El chavito que se echó cheese y blood. Casi le repite lo que Rhaenyra le dijo el episodio pasado, ¿no? No puedo confiar en ti, tengo que estar cubriendo tus errores o alguna cosa así, ¿no? Como que se despierta y está enfrente ¿cómo dices que se llama este árbol, Cactus? The Weirwood. Y voltea y está una que, como dice, no estamos seguros quién sea, ¿no? Cactus dices, a lo mejor puede ser una Tree Raven o lo que sea. Sixto dices que tú la viste en la cena y le dice, vas a morir aquí. Y se va, y se queda, y como que sí se saca de onda, ¿no? Como, bueno, él está como que obviamente entre medio sacado de onda por el sueño que tuvo, pero también de repente que le diga esto, ¿ustedes cómo ven? Está teniendo sueños de esos sueños Targaryen, del futuro, cosas así, premoniciones, porque al final sale enfrente del árbol ese que tiene un chingo de magia, el Weirwood Tree, según es el que usa en el show original de Game of Thrones, ¿cómo se llama? ¿El Tree Raven? Bran. Ándale, que usa ese tipo de árboles con la carita esa para irse a otros tiempos y ver lo que está pasando. Entonces Daemon, en esa imaginación que tuvo, no sé si fue sueño o lo que sea, pasó enfrente de ese árbol y fue todo, yo creo, Three-Eyed Raven o no sé qué haya sido el que le dijo que se va a morir ahí enfrente de ese árbol. Es lo que yo pensé, que ese era el Three-Eyed Raven. Por eso no lo conecté con lo que Sixto decía, porque si fuera el Three-Eyed Raven no hubiera estado en la sala de la cena, ¿no? Habrá que ver. Quiero volver a ver esa escena a ver si es, porque igual sí es la chava y es un tipo Bran ella, ¿no? Pero no sé. O es nada más un sueño, te digo. Un sueño así de Targaryen. Y que él nunca había tenido, ¿no? Que él nunca había tenido esos sueños. Eran los que Viserys decía, ¿no? Los sueños que tenían nuestros ancestros y no sé qué. Ahora, y obviamente Daemon nunca los había tenido hasta ahora. Es como dice Cactilio, que está teniendo una premonición de los Targaryens ahí en sus sueños. Algo va a pasar. Alguien va a morir. Entonces iba a morir alguien y alguien va a morir ahí. Mi predicción es, por lo que está viendo, es Daemon no puede ser porque
No manches, se acabaría casi la serie, aunque bueno, es Game of Thrones, uno nunca sabe, ¿no? Es Game of Thrones. Es Game of Thrones. Se echaron a Ned Stark en la primera temporada, imagínate. Si no es él, a lo mejor Criston Cole. ¿Quién más importante va a andar en esa guerra? Criston Cole no muere. ¿No? ¿Tú crees que no va a morir el hermano de Alicent? Estoy casi seguro. Oh, sí. Es a lo mejor va a morir. Pero lo acaban de meter a la serie. Ajá, lo acaban de meter a la serie. Así como, ¿quién más puede ser importante que vaya a estar ahí en la guerra? Shit. Cactus está peleando muy fuerte consigo mismo para no decir nada. Si muere Daemon, ahí qué va a pasar con el equipo Black. ¿A quién va a tener así de? No puede, guerrero perrón. Sí, yo no concibo que Daemon vaya a morir. Por lo menos no ahorita. Si decide la serie echarse a Daemon, ojalá que no sea ahorita. O sea, ojalá que por lo menos sea al final de la temporada o algo así. Será muy pronto. Será demasiado pronto para mí. Yo siento que ese tipo de imaginación que tiene ahí Daemon es el que tiene siempre Elena, la hija de Alicent. Como que siempre toda su vida se la pasa teniendo ese tipo de visiones y ya ni sabe qué es realidad y lo que es falso. Por eso siento que en el momento en que escogió a su hijo al cual matar, al Rat, como que yo siento que en ese momento pensó que era sueño o imaginación. Eso es interesante, yo no había pensado así eso de Elena, pero tiene sentido. Y hablando de Elena, ahorita también platicamos más detalle. Bueno, no hubo mucho de ella en este capítulo. En la única escena que realmente tiene con Alicent se escuchaban grillos y dije, ahorita va a decir algo de grillos y a ver qué pasa, ¿no? Pero no dijo nada. Pero es que ya cada vez que sale ella en la escena, estoy esperando que mencione algún animal o que diga algo raro, algo que nada que ver con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Cuando diga alguna frase que nada que ver, es lo que hay que ponerle atención. Pero ahora no dijo nada. Esta vez yo creo que sí estaba en la realidad. Esta vez fue ella como es normalmente, sin tener visiones ni nada, sin ser rara. Sí, ya más normal. Sí, más normal. Y dice, no, pues te perdono a su mamá, porque sabe lo que estaba haciendo. ¿Pero de qué? No, por eso. Porque andaba con Criston Cole en momentos calientes cuando pudo Criston haber sido... Cole no estuvo para defender al niño. Ajá, exacto. Ajá. Ya salió de su trance, ya se dio cuenta de lo que vio. Yo creo que en general esa familia no demuestra mucho sentimiento por sus familiares, nada más calentura ahí con esta Alicent y Criston Cole, pero en general. Pero salió uno nuevo, o yo no me acuerdo que haya salido uno nuevo de esa familia, un hermano de Alicent. Yo ni sabía que tenía hermanos. Sí. Como que para mantenerle ojo, ¿no? A lo que está haciendo Criston Cole. Y alguien puso a ese cuate que fuera con ellos. O sea, fue Alicent, o fue yo creo. Con alguien, sí, Alicent más. Alicent quiere mantener echándole ojito a Criston Cole, que no la vaya a engañar o algo así con algún. Parte de lo que no me quedó muy claro, ¿cuál es el plan de Criston Cole? Yéndonos tantito para atrás. Están en el Council del Rey, ¿no? Él sigue en su necesidad de que quiere guerra y no sé qué. Y es cuando Criston Cole sale con un plan, pero ya ves que dice, tenemos que ir a Riverlands y ahí como que lo perdí un poquito. No sé a quién se quiere torcer, a quién quiere agarrarse, de quién se quiere apoderar. Al castillo de Harrenhal, creo, también. Pero ya va a llegar tarde. Porque no saben que está Daemon. Y como estaba diciendo, aquí es donde Aegon se quiere poner muy, muy valientito, ¿no? Pero yo creo que realmente no confían en él, ¿no? Como guerrero. Pues sí, pero como quiera tiene dragón, como quiera, aunque esté bien inútil, llega con un dragón a quemar a todos y... Por eso mismo yo creo no confían en él, porque saben que no va a ser tan bueno para pelear como otros. Creo que el dragón ni es tan grande. Creo que él es muy arrebatado y va a empezar a hacer un chingo de desmadre y puede causar más relajo, puede morir él o sea, muchas cosas pueden pasar si él va, ¿no? Puras malas. Puede aplicar una a la Daenerys Targaryen, penúltimo episodio de Game of Thrones. Sí. O sea, lo que queme así a todo el mundo. Sí, porque como no está tan grandísimo el Sunfire, pero como quiera está grande como para quemar a cualquier soldadillo. Pero el necio, porque lo vemos otra vez en un episodio, en una escena siguiente, probándose su armadura, ¿no? Como que le queda medio grandecita. Sí. Y se me hizo chistoso porque él sigue teniendo sus escuderos y él, que son como que sus amigos de desmadre de toda la vida, ¿no? Porque siguen echando desmadre y hablándole a él como si fueran de prepas. Pues y de hecho, camarada. Sí, y de hecho Larys es el que lo convence de no ir, ¿no? Larys llega y le dice que hay susurros, hay chismes, no hay whispers en la ciudad. Uno, de que es muy chido, de que es muy valiente por querer ir a la guerra y etcétera, no lo admiran, pero que hay otro por ahí que piensan que realmente es menso porque se dejó convencer y dejar todo a manos en lo que él no está, de Alicent y de Aemon, y eso le molesta a él obviamente, ¿no? A mí me dejó pensando aquí si Larry se inventó eso
O si realmente alguien está hablando y diciendo eso de él. Sí, aquí es verdad. Aquí siempre en estos shows el Master of Whispers es el que tiene más poder, el más perrón, el que siempre anda manipulando todo. Pero ¿cuál será la razón de que no quiera que vaya a la guerra? No sé. A lo mejor después aparece algo, ¿no? Sí. Alguna razón que tenga Larrys ahí. Y Aegon le dice, pero yo sí lo ocupo por lo que tú dices, Cactus, yo creo, porque tiene mucho poder y no sé qué. ¿Quieres saber qué onda? Entonces lo quiere en su council de allá en adelante. Hasta Larry se ve que casi como que quiere llorar, ¿no? Muchas gracias. Se le cristalinan los ojos. Pues siento que a lo mejor eso es lo que quería, a lo mejor. Nada más darle así como un consejillo como que importa bastante para que Aegon se diera cuenta, a lo mejor este cuate sí me... Tratar de ganar su confianza. Ándale. Y de ahí ya se quedó instituido. Sí, después siguen hablando los amigos del rey Aegon como si fueran sus cuates. Y en eso le dicen, oye, acá tenemos un nuevo recluta, pero es virgen. Hay que llevarlo a algún lado, que no sé qué. Y Aegon como que conserva por un par de segundos su postura de rey, ¿no? ¿Por qué no supone que los guard o algo así ya no pueden tener relaciones? Y sí, volvió. Yo pensé que se había cambiado. Yo pensé que había cambiado, la neta. En esa escena, la sonrisa, yo pensé que había sido de que, ok, chido, ya tengo poder, ya ahora sí me lo voy a tomar en serio. Oh, sí. Fíjate, tú lo viste en ese lado. Dije que chingón, ya hasta mis amigos me están tomando respeto y diciéndome Your Grace, etcétera, haciendo lo que yo diga. ¿Es cierto? No lo vi yo así, pero fíjate. Para la próxima escena, no manches. Sí, pero no puede para nada. No, porque después nos vamos a la siguiente escena donde dice Sixto que es, no, si quieres PG-13, que sería, ¿cómo se llama? PG-17 o Mature o no sé. Mature. Sí, porque se ve que finalmente sí anda, pero ya ni parece rey, ¿no? Como decíamos, ya parece como que anda de desmadre con sus cuates, llevándoselo al burdel. Y pues se ven unas escenas muy fuertes ahí. Y bueno, un par de segundos ahí. Muy fuerte. Que dice, pero está la más chida, la mejor aquí, se llama Sylvie. Y dije, dije, aquí ya se van a encontrar Aemon y sí. Otra vez Aemon ahí, de la misma manera casi que el episodio anterior, ¿no? Así acostado ahí hecho bolita con la Madame Sylvie. Y le empieza a hacer la burla al Aemon, ¿no? Garra. Se vio gachito, ¿no? Mira él. ¿Sí? Les digo que la madame es bien chida porque Aemon, desde que la primera vez que la tuvo, ya no quiere a nadie más. O sea, no volvió a ser el típico pinche cargado que habíamos visto desde la temporada 1. Es menor, ¿eh? El hermano. Sí, obviamente. Pues por eso es rey Aegon. Parece menor, ¿no? Parece el menor. Y luego se para Aegon y yo dije, van a poner el típico que se para y le va a estar tapando aquí, o sea, la mirada de la tele le va a estar tapando la cabeza de uno de los Squires y nada. Fue un media cámara, la media pantalla. ¿Tú crees que el actor lo haya hecho en serio o fue un body double ahí? Le han de haber pagado a lo mejor un chingo. Le han de dar el bono. Sí. Fue la misma escena donde salió el Dragon Seed, ¿no? El Ulf. Sí, eso están en un bar, obviamente. Bueno, no bar, burdel, vimos que era el burdel. Yo al principio pensé que iba a ser el mismo chavo del señor del episodio pasado, ¿no? El de con la señora y su hija ahí enferma. Sí. Pero ya que lo vi bien no era. Y como que todo el mundo lo conoce, ¿no? Como que es el alma de la fiesta, ¿no? Como que él es ya bien conocido por esos lugares. Según él es Targaryen, según él es el hijo bastardo de un tal Baelon the Brave, hermano del papá de Viserys y Daemon. Entonces, en teoría él sería que como medio hermano y en eso llega Aemon y uno de ellos le dice también de burla, no, mira, llegó tu sobrino. Pero luego se asusta, no, Your Grace. Se asusta porque realmente no quiere que sepan que es Targaryen, o sea, bastardo, o porque es puro relajo, pura mentira. Yo siento que sí no quieren que sepa que es Targaryen, que es bastardo, y que lo vayan a matar. Porque los Dragon Seeds pueden tener la opción de tener un dragón, son los que pueden montar ese tipo de cosas, entonces son valiosos y si a lo mejor si se dan cuenta que es Targaryen lo eliminen los enemigos. Pero a lo mejor en este caso, si esto es verdad, entonces podría jugarle a su favor. A lo mejor por eso lo están tratando de meter en la serie, porque digo, lo tienen que haber metido para algo, o sea, no lo van a meter así nada más a lo menso, ¿verdad? A lo mejor lo van a usar para ver si puede montarse algún dragón que ande por ahí suelto, ¿no? Sí, Smokes. Sí, le atiné, Cactilius. Mira la cara de Cactilius que hizo. A lo mejor le atiné. Y hablando de lo que tú dices, Sixto, también se contestó yo con la pregunta, la duda que teníamos la semana pasada. Entonces, el dragón que se vio si era Sismo, anda por ahí solitario.
Sí. Porque estaba de opinión dividida también, por lo que yo estuve leyendo y demás. Muchos pensaban como nosotros, que era Seasmoke, y otros decían que era Moondancer con Reina, que también salió por cierto en este episodio. Sí, no, Moondancer está bien chiquitita. Sí. No se compara al Seasmoke. Lo que sí dijo Rhaenyra es que Seasmoke se veía un poco como que estresado, como que medio sacado de onda. Entonces a lo mejor puede que en la historia digan que Leonard se murió de repente, o tal vez no salga que se muera, pero tal vez den a entender que se muere y ya Seasmoke es libre para tener un nuevo dueño. Porque en el libro, un poquito atrás, porque en el libro Leonard se murió completamente y por eso es que Seasmoke ya está libre para que alguien más lo pueda montar. Pero aquí en el show, Leonard sigue vivo, nada más lo dejaron ir. Entonces para que el contact o la unión que tiene con el dragón para que se desprenda, a lo mejor off camera se murió Leonard de alguna manera, y es por eso que Rhaenyra está diciendo que el Seasmoke se ve medio estresado, medio loquillo, porque a lo mejor en ese momento se murió Leonard. ¿No lo pasarían? ¿No mencionarían que se murió Leonard? Es lo que yo no sé. Sí, habrá que esperar entonces, porque es otra pregunta que yo tendría de cómo funciona la conexión con los dragones, porque si no se murió, el dragón sabe que no se murió, ¿no? Ajá, exacto. Entonces el dragón anda medio, como dice Cactus, a lo mejor tiene sentido, entonces el dragón ya anda medio loco, entonces a lo mejor si algo pasó con Leonard, o ya... Porque hasta Mysaria menciona algo, se ve solo Smoke. Cuando está hablando con Rhaenyra, pasa así Smoke, y ella menciona algo que se ve solitario. Entonces a lo mejor tiene razón Cactilios, ya como se ve solitario, ya a lo mejor ya quiere decir que ahora sí murió Leonard, y entonces Rhaenyra como que se ve, como que se preocupa, como que piensa, se habrá muerto. ¿Saben qué? Creo que tienen ustedes dos razón, 100%. Ya Rhaenyra como que se sacó de onda y sí, pues hasta la música cambió, como que pusieron una musiquita así diferente. Entonces a lo mejor si va por ahí, a lo mejor ya pasó algo con Leonard y entonces ya está ahora sí libre Seasmoke. A lo mejor en el barquito ese que se fue, en el mar se lo comió y ya se murió, se ahogó. Era un barquito muy chiquito, ¿eh? Era una balsita, ¿no? Una balsita. Y ahora que me pongo a pensar, ¿te acuerdas? En el otro episodio entonces salió no me acuerdo cómo se llamaba el otro morenito que lo vio al Seasmoke. Entonces puede ser que él es el que lo montaría en algún momento. Sí, siento que estos dos que metieron ahí no los metieron así nada más por meterlos a lo güey. Sí tienen algo que ver. Y entonces ya no es coincidencia lo que estás diciendo, Sixto, efectivamente, que el episodio pasado vio a Seasmoke pasar y que ahorita Seasmoke está solo. Entonces, conectando los puntos aquí, entonces me late que estos dos, o uno o los dos, va a ser también un bastardo de algún Targaryen o de algo así. Yep. El silencio de Cactus lo dice todo. Ok. Siguiéndonos aquí con el equipo de Rhaenyra. Lo típico que siempre hacen los Targaryens, ¿no? Desde Game of Thrones ya me di cuenta. Cuando quieren huir para estar seguros, para estar fuera de peligro, se van a Pentos, ¿no? O los mandan a aquel lado. Aquí es lo que está haciendo Rhaenyra, ¿no? Agarra a sus 3 hijos, que yo pensé que eran 2, son 3. Los va a mandar a los 3 a Pentos con Reina. Sí, Reina, ¿verdad? La otra hija de Daemon. Y ella obviamente ya no quiere. Y también hay 2 cosas bien importantes que yo quiero mencionar a ustedes. Que primero, el dragón de Reina todavía no lo puede ni volar. Todavía está bien chiquito. No. ¿Cuál es el valor de ella? ¿Te acuerdas cuál es el nombre de su dragón? Reina no tiene dragón. La que tiene dragón es Baela y se llama Moondancer. Entonces esta no tiene, ¿verdad? Para nada. Nunca ha tenido. No. Ok. ¿Uno de los huevos no era de ella? A eso voy. Entonces ahí se contesta mi pregunta. Creo que nunca salió del huevo. Entonces estás respondiendo a mi pregunta. Entonces la segunda cosa que yo quería mencionar es, ya que los están despidiendo, ya que se van a ir, toma y llévate esto es muy importante. Y le muestran ahí y son 4 huevos y van hacia Pentos. Entonces ahí para mí, los 3 de esos son los de Rhaenyra. Los de Daenerys Targaryen. Sí. Porque ya ves que ya se los dieron de regalo en Pentos, alguien los encontró. Entonces yo creo que para mí que 3 de esos huevos son los que vemos después, 100 años después en Game of Thrones. Entonces me imaginaba que esos huevos iban a ser para los hijos. Quiere decir que nunca nacen hasta que Daenerys les agarra, ¿no? Bueno, fíjate, ya me complicaste mi teoría, porque sí. Y son 4 los 4 que van, ¿no? Los 3 niños y Reina. Joffrey ya tiene a Taraxis, pero está muy chiquito. Ajá, y el Moondancer es el de Baela, que ya también está, pero está es la chiquito. Que se va a quedar. Ajá, sí, entonces está esos 2. Los 2 chavitos, los güeritos, es Aegon, está Viserys.
bueno, uno de ellos, ya para no decirles cuál, uno de ellos no tiene dragón que yo tenga, que yo conozca, pero uno de ellos sí, y nada más. Y Reyna no obviamente dragón. No nos digas de quién es, pero ¿cómo se llama el dragón que sí es de uno de ellos? Stormcloud. Entonces no coincide porque ya nada más sobran dos huevos. Sí, a menos que ya nació el Stormcloud. ¿Lo escuchaste mencionado? Yo escuché que lo mencionó Rhaenyra. Ok, entonces ya nació ese, entonces sí, nada más queda uno para nacer, no sé cuál. Pues el de la chava, ¿no? El de la chava, entonces, el de Baela, no, Reina. Y entonces sobran 3, los que digo, entonces sí, otra vez sí mi teoría a lo mejor es correcta. Veremos qué pasa en los siguientes episodios, si es que sale, ¿no? Hablando de hijos y demás, también mencionan al que tú dijiste la vez pasada, Cactus, al otro hijo de Alicent, hablando ahora del equipo de los verdes. Sí mencionan a Darren, pero que dicen que también está muy chiquito, ¿no? Que está un chavito todavía. Sí, también él y su dragón, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Peraxes, ¿no? ¿No es? No. Team Green, Team Fire, Tessarion. Que también está chiquito, entonces, ¿no? No, espérame, a ver aquí el chart que tenemos. No, Tessarion aquí sería grandote, del mismo tamaño de Seasmoke. Ay, güey. A lo mejor antes de morir crece así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tan grande esté entonces? Ya estoy confundido. O sea, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor en este momento de la historia todavía no está así de grande, porque mira. Ándale, sí, porque Drogon yo creo que estaba más grande cuando terminó. No, el Drogon aquí se ve bien pequeñito, te digo que no tiene sentido. De veras, chinga. A mí sí, al ver esta chart, no se me hace que Drogon estaba así de chiquito. A mí Drogon se me hace que estaba mínimo como Seasmoke y Tessarion, ¿no? Siguiendo hablando de este episodio, vimos la nueva mano del rey Aegon. Criston Cole sales con su plan de que ir rápidamente a apoderarse de los armies que están acá cerca de Harrenhal, ¿no? Y en su ida lleva a su chaperón, lleva al hermano de Alicent, Gwen, y están en el open field, así en el campo. Y él, yo lo escuché, pero él como que voltea al cielo y no sé si vio o escuchó algo, ¿no? Pero dice, estamos expuestos. Ah, sí, empiezan a correr y sí se ve que viene Baela con su dragón Moondancer, porque es lo que le había mandado Rhaenyra, ¿no? Para andar patrullando todo lado, todo el Kingdom, yo creo. Nada más hacer para rápido la conexión de lo que estábamos hablando de los dragones. La ves a ella encima de Moondancer y sí es más o menos como se veía Daenerys encima de Drogon, ¿no? ¿O sí se veía más grande Drogon? Sí se ve grande como quiera el Moondancer, más grande que esa fotito de ahí, sí. No sé si tan grande como el de... Como Daenerys, como sí aquí. Está más grande que esa... Sí, porque el que Vhagar destrozó así en el último episodio de la temporada pasada con Lucerys, ¿que no era Arrax? Sí. Y ve a se veía más chico. Y no se veía más grande que Ajá. O sea, se veía más chico que Moondancer. Yo creo que está como que al revés aquí, ¿no? Casi. Uh-huh. Bueno, hablando entonces de esta escena, de pura así de último segundo se alcanzan a llegar a meterse a árboles, ¿no? Así se ve todo lleno de árboles y obviamente pues ya no... Baela ya no los puede ver con Moondancer porque se los iba a rostizar, ¿no? Se escapan por un pelito y entonces ya como que Gwen ya se vio, ya se le bajó lo mamosito, ¿no? Como que ya hasta le agradece a Criston Cole, te debo una y bla bla, y Criston Cole sí está bien, pero ya nada de andar de desmadrecitos. Vamos a tener que estar seguimos avanzando, pero rápido ahora porque ya saben que andamos por aquí en la noche y siempre entre árboles. Yo si fuera Baela hubiera quemado todos los árboles. Fuck y'all. Pero eran muchísimos, ¿no? Pero ahí estaban corriendo así una straight line, ya quemado así directamente hacia todo hacia enfrente completamente o alrededor. Puede ser. Por lo menos quema 1 o 2 y ya. Con 1 o 2 que se eche. Sí. Pues era Criston Cole y Gwen los que iban hasta el final. Por lo menos hubiera echado esos y ya. Se lo pensó demasiado. Sí. Bueno, entonces ya regresando a Dragonstone con Rhaenyra, pues le está reportando ya eso, ¿no? Llega lo primerito que le reporta, están en el Rhaenyra con sus asesores y demás. Le reporta que sí, efectivamente vio a Criston Cole y que están avanzando, le diciendo por dónde andan en el mapa y no sé qué, y que pues, pero le da a entender que pues ya va para Harrenhal. Algo le dicen que ella como que... Ellos quieren que ataque ya lo más rápido posible con dragones, con todo, y ya es que Rhaenys le está diciendo que no, que si atacan con dragones pues prácticamente exterminio total de todos. Ahí ya empezó a pensar en que creo que un mensaje que le mandó Alicent con un cuervo, está pensando todavía como que en ir a hablar con ella para tratar de arreglar las cosas sin llegar a la violencia. Y por eso le dice, ok, voy a considerar lo que me están diciendo, pero ya después les digo. Como que siento que están más nerviosos los del equipo de Rhaenyra, ¿no? Sus cónsules están así como que ya hay que hacer algo ya. Y ella no se anima.
No se la debe de pensar y siento que debe atacar con todo, chingarse a todos. Tiene que sacar el Mad Queen. Sí. Game of Thrones. Sí, lo tienen en los genes, ¿no? Ya se notó. Sí, normalmente los que se la piensan mucho aquí mueren. Que por cierto, en este episodio, hablando de eso, en este episodio no hubo. Yo creí que en cada episodio iba a haber uno. Ajá. Sí, faltó. Aquí no hubo nada. Sí, no fue. Tuvieron que poner el piso otra vez ahí. Sí, ándale. Tuvieron que meter el chile, ahora lo están usando ya de. Sí. Porque en los 2 episodios anteriores hubo final así que te dejó. Final así locochón. En este, el final no me dejó así tan frío como los otros 2 anteriores. Algunos otros detallitos de este episodio, para mencionarlos también. Lo que dices de Rhaenys cuando habla con Rhaenyra. Se me hizo interesante cuando ella le dice, es que va a llegar un momento en que ya ni sabemos qué fue lo que inició la guerra. ¿Fue cuando eliminaron a Jaehaerys? ¿O fue cuando eliminaron a Lucerys? ¿O dice, o cuando le cortaron el ojo a Aemon? ¿O cuándo? O sea, ¿cuál fue 100% el origen así real de ya la guerra? Así pasó pero también con los de Blackwood y los Bracken. Yo creo que fue el team de este episodio. La similitud, ¿no? También ellos terminaron prácticamente eliminándose casi 100% las 2 casas porque siempre se odiaban, siempre traían problemas y ya nadie sabía ni por qué. Entonces van a terminar eliminando aquí los Blacks y los Greens completamente con la batalla de los dragones. Pues prácticamente sí, nada más por lo que sea al ver Game of Thrones. Pues ya se acabaron los dragones, ¿no? Hasta que sean los de Daenerys ya no había dragones. O sea, en teoría sí, o sea, aquí es donde empezó el final de los Targaryen, su reinado así real, los Targaryen, y de los dragones, ¿no? Sí, la calabacearon. Hubieran reinado todo para siempre con dragones, ¿no? Pues teniendo dragones, si no se hubieran apendejado así, hubieran estado toda la vida ahí. Una cosa más, las escenas de Rhaenys con Corlys yo no las entiendo. Algo tiene que ligarse con el Alyn que decíamos del Adam o cómo. O sea, las escenas entre ellos 2 para mí casi se me hacen pérdida de tiempo, pérdida de aire de episodio. ¿De qué se trató? O alguien por ahí de repente. Ilumíname, Cactus. ¿De qué se trató la escena de este episodio entre ellos? Un diálogo que tuvieron ahí. Creo que Rhaenys quiere que Joffrey se case con su hija, ¿no? Reina, aunque esté más grande. ¿Con la mayor? ¿O con la que se va a ver ahorita Pentos? Sí, creo que sí. Creo con la mayor. ¿Con la que está según prometida con Jaehaerys? Algo así. No, con la que murió, ¿no? Por eso. No, Lucerys estaba comprometido con la que se está yendo ahorita Pentos, con Reina. Pues ándale, por eso. Sí, pues Reina. Ahora es Reina. Sí. Eso fue lo único que entendí. Ella quiere que Rhaenys Reina se quede de ¿cómo se dice? No es Lord, de encargada pues de la mera de Driftmark. Sí. Primero que se los lleve a Pentos por un rato y ya después para así casarse con él o algo así. Es lo que entendí. Pero sí era la prometida del que murió, ¿no? De Lucerys. Ok, eso es lo que voy. Sí. Es una escena más aburrida. Ya pronto, yo creo que es building up. Sí. Ya van 3 episodios que están building up y se está acabando la temporada. Tiene que ver ya ahora si no hay guerra en el siguiente episodio. Tenemos que hacer algún tipo de paro o algo por el estilo. No es cierto. Una huelga. Sí, una huelga. La escena final del episodio se responde a lo que yo fui el único que dudé. Ustedes sí estaban bien. La vez pasada yo pensé que White Worm no le había alcanzado a avisar a Rhaenyra lo que le iban a atacar el gemelo. Aquí ya se confirmó que sí. Nada más que no le creían, pero sí terminó avisando. Y así como en el equipo de los verdes, Aegon ya dejó a su Master of Whispers con el Larys. Al mismo tiempo, prácticamente acá también ya está agarrando el suyo esta Rhaenyra, ¿no? A la suya, con White Worm. ¿Quién será más poderoso? Está interesante. ¿Quién es más poderoso? ¿Larys o White Worm? Más creepy, más loco. Pero Mysaria ha estado de los 2 lados, ¿no? También estuvo con los verdes y estuvo acá, entonces a lo mejor sabe secretos importantes que le pues ahorita ella sabe más del equipo de Rhaenyra que Larry sabe de ellos, ¿no? O sea, a lo mejor ya le tiene un poco más de ventaja a Mysaria, tal vez. Y entonces Rhaenyra le dice que ella necesita ir a hablar con Alicent, pero cara a cara, porque por cartitas no le va a creer, ¿no? ¿Cómo le hago? Y hacen la clásica que siempre hacen antes aquí, ¿no? Todo el mundo hace lo mismo. Pues nada más llega en barco y vístete, no te vistas como reina, vístete así normal y ya nadie te va a pelar. No se vistió de gente normal, se vistió de monja, ¿no? ¿Cómo le llaman ahí? Septa, ¿no? La septa, ¿cómo? Y sí, logran filtrarse así como si nada a la iglesia, porque dice, ¿dónde estaría Alicent sola? Siempre anda con sus guardias, también ella. Y Mysaria le dice, yo sé de un lugar. No, pues resulta que es la iglesia. Y llega y empieza a platicar. Rhaenyra llegó medio amenazante por si las dudas con su cuchillo, ¿no? Sí. Y bueno, también la conversación yo pensé que iba a tener un poco más,
realmente para mí fue lo que yo esperaba, así como que esperaba, ya dile, fue al mero final. Pues, ¿qué fue lo que le dijo Alicent a Rhaenyra? Sí que estoy aquí para que fue lo que... Digo que Aegon iba a ser el que iba a unir a todos los reinos, era elegido para... Y ahí es cuando Rhaenyra como que le prende el foco inmediatamente, así como que está volteada. ¿Te dijo exactamente eso? Y como decías tú, Cactus, entonces le recuerdo lo de Viserys, ¿no? ¿Qué fue? Te dijeron lo de Song of Ice and Fire. Te dijo acerca de eso, de Aegon the Conqueror, el conquistador. Y Alicent como que nada más se quedó así sacada de onda. Como que no contestó bien. Y dice, hubo una misunderstanding aquí. Y ya fue cuando Alicent se fue y ya no le dejó de hablar. Sí. Rhaenyra y Viserys eran los únicos que habían platicado. Bueno, Viserys era el único que le había platicado a Rhaenyra de Aegon el Conqueror, de los Dreams y del Conquistador. Y entonces al estar hablando con ella de eso, era por entendido que él se refería a que entonces que ella o sus hijos iban a ser los herederos, ¿no? Y entonces aquí conecta a Rhaenyra los dots de que si Alicent no tiene ni idea de lo que está hablando y el rey en su lecho de muerte así en los últimos segundos mencionó esa historia, entonces está relacionado a hablar de Rhaenyra. Lo que todo el mundo dice, el rey estaba pensando que era Rhaenyra la que estaba ya en sus últimos momentos de delusion, y no Alicent. Entonces Rhaenyra es la que conecta los dots ahí y se da cuenta por eso que hubo confusión. La pregunta es, y sería normal, ¿no? ¿Cómo vas a comprobar que el rey eso se refería que hubo confusión? Aunque Alicent sí le cree, ¿no? Porque Alicent se ve como que en denial, luego no hubo confusión. O sea, el típico de cuando no lo quieres aceptar, ¿no? Y ya prácticamente se acaba de la escena, ¿no? El capítulo dice Rhaenyra que tienen que detener, no quieren que haya guerra y hubo una confusión ahí y demás. Alicent no lo cree y se para y simplemente le dice ya es demasiado tarde, y se para y se va. Pues estuvo un poco, te digo, se aclaró ese detalle que uno ya sabía, ¿no? Porque está viendo la serie. Pero fuera de eso no se me hizo tan espectacular el final. ¿Ustedes cómo ven? No, tampoco. Comparándolo con los otros dos episodios, se me hizo medio drama y novelesco ahí al final ya. En general, sí, en todo el episodio no hubo así nada muy impactante realmente. Hubo algunas escenas interesantes y ya, pero no, en general no estuvo así tan intenso como otros. Bueno, y que entonces ya para finalizar, ¿qué les pareció en general el episodio? ¿En el top 3? O sea, por de los 3 episodios que van, ¿en dónde lo meten y qué esperan para el siguiente? Yo lo metería en el tercer lugar, definitivamente. Ha ido el primero, el número 1, segundo, número 2, tercero, número 3, para mí. A mí el 1, 3, 2, bueno. Yo estoy con Sixto, yo igual 1, 2, 3, o sea, así como ha ido. Nada más que en el 2 me encantó la última escena de la pelea o sea, estuvo dramática, estuvo chida y de los hermanos. Pero sí, nada más por eso. Si no fuera por esa pelea, yo hubiera bajado al tercer, como Cactus, yo hubiera bajado al segundo episodio. Yo creo que yo igual. Si no hubiera habido esa pelea, también lo pondría en último lugar. Este episodio tuvo algunas escenillas interesantes. Por ejemplo, la de Daemon en Harrenhal me hizo interesante. Pero desde que aterriza con el dragón se ve padre, ¿no? Fuera de eso, no hay algún otro que me acuerde así que haya estado así muy, muy interesante. Cuando Bella está cuando Bella está con el dragón encima, Dancer. Sí, tratando de matar al cuate ¿cómo se llama? Criston Cole. Ajá. Me gustó la escena así porque la vista, todo. Como dice Cactus, hubiera faltado más que por lo menos se hubiera echado fuego, aunque no se eliminara a nadie. Hubiera estado padre que se viera aventando fuego, ¿no? Hoy que introducieron lo de los Dragon Seeds también es algo importante. Eso siento que va a ser bastante importante también. Y también para mí, ver los huevos de dragón que ojalá, no sé, igual todavía me equivoco, ¿verdad? Pero yo siento que son los de Daenerys, 3 de esos. O sea, los episodios han estado chidos, pero me hubiera gustado ver un poco más de acción en los 3. Pero yo creo que ya viene. A lo mejor se lo están ahorrando. Nos están dejando aquí listitos para la semana que entra. El budget, como siempre. Sí, ¿verdad? Un episodio nada más. Sí. Eso es lo que espero. En el próximo episodio, un montón de matazón, dragones, la batalla grande. Y van a sobrevivir los claves, ¿no? Van a sobrevivir Daemon, va a sobrevivir Criston Cole, Aegon, Aemon. Entonces ya va a haber más batallas mano a mano, así como dices tú. Van a estar también a lo mejor interesantes. Sí. A lo mejor ya no de dragones, pero más así como con espadas y 1 a 1, 2 a 2. Estaría que aniquilen a Criston Cole mano a mano, perrón, así putiza. Vale. Estaría perrísimo el episodio completo de eso.
Que deje al rey así como dejó al otro en la temporada pasada. Sin embargo, yo la pelea que siento que debe parecer en algún momento es Daemon y Aemon, pero quién sabe si se vaya a dar. Estaría padre esa pelea. Es la que todos esperamos, pero quién sabe. Sí. Bueno, pues entonces aquí dejamos nuestros comentarios del episodio 3. Pues se nos hizo bueno, pero ya ahora sí ya va a estar. La semana que antes estamos listos para Dragones y Fuego. Bueno, aquí le dejamos en serio ahora sí. Nos vemos la semana que entra.